Dicen que el vino más dulce puede ocultar el veneno más amargo. Durante 30 años, mi vino fue Ricardo, y nuestro amor, la cosecha más perfecta que jamás imaginé. ¿Te suena familiar esta sensación? Cuéntame desde qué parte del mundo me estás viendo, y no olvides suscribirte para seguir mi viaje. Juntos construimos viñedos de la Vega, no con ladrillos y mortero, sino con tierra bajo las uñas y sueños compartidos al amanecer. Cada vid, cada barrica, cada botella llevaba la huella de nuestras almas entrelazadas. Yo era la estratega silenciosa, el corazón que bombeaba la pasión en nuestra marca, pero siempre me sentí feliz dejando que él fuera el rostro público, el visionario carismático que encantaba al mundo. Para mí, no había Elena sin Ricardo. Éramos una sola entidad, una sociedad forjada en la confianza más absoluta, una devoción ciega que yo creía inquebrantable. Él no era solo mi esposo, era la otra mitad de mi ser, el guardián de mi legado, de mi vida entera. Esa confianza se extendía a nuestro círculo más íntimo, a las personas que creía parte de nuestra familia. Estaba Sofía, nuestra joven y brillante ejecutiva de marketing. En sus ojos ambiciosos, yo no veía una amenaza, sino el reflejo de mi propia juventud. La veía como una discípula, casi una hija, absorbiendo con admiración cada lección que yo le ofrecía sobre el negocio y la vida. Su fascinación por mi experiencia, su manera de buscar mi consejo, me llenaba de un orgullo maternal, sin sospechar jamás que cada palabra de admiración era una daga encubierta, espiando para él. Y luego estaba Javier, nuestro director financiero y amigo de décadas. Era la roca, el pilar de lealtad sobre el que se apoyaba nuestra tranquilidad. Sus constantes advertencias sobre la salud financiera de la empresa, sus ceños fruncidos al revisar los libros, me parecían la prueba irrefutable de su dedicación. Era el guardián preocupado, velando por nuestro imperio, cuando en realidad estaba cavando su tumba. El camino a nuestra pequeña cabaña rústica, el nido donde nació Viñedos de la Vega, siempre había sido un bálsamo para mi alma. Cada curva del sendero polvoriento era un recuerdo, cada árbol un testigo de 30 años de promesas susurradas al viento. Llevaba conmigo una botella de nuestra primera cosecha, un tesoro que guardaba para esta noche, nuestro 30º aniversario. Iba a prepararlo todo, una sorpresa íntima, un regreso a los cimientos de nuestro amor, lejos del ruido de las juntas y los mercados. El aire olía a tierra húmeda y a nostalgia. Mientras me acercaba, mi corazón latía con la misma emoción que sentí el día que Ricardo y yo decidimos apostar nuestro futuro a un puñado de vides. Imaginaba su sonrisa, la luz en sus ojos al ver las velas y la cena que prepararía. El mundo, en ese instante, era perfecto. Una sinfonía de amor y éxito que yo misma había compuesto. Pero la música se detuvo abruptamente. Un murmullo de voces flotó desde el interior, rompiendo el silencio sagrado del viñedo. No eran las voces de los trabajadores del campo. Reconocí la risa de Ricardo, una risa profunda que conocía mejor que la mía, pero había algo diferente en ella, algo íntimo y excluyente. Y luego, la otra voz, melosa y joven, Sofía, mi protegida. El aire se escapó de mis pulmones en un silbido helado. Me acerqué a la ventana, moviéndome como una sombra entre las hojas que yo misma había cuidado, y los vi. No estaban en una reunión de negocios, estaban entrelazados. La cabeza de ella en su hombro, su mano acariciando el cabello de él. El golpe no fue un estallido de furia, sino una implosión silenciosa que pulverizó mi universo. En nuestro santuario, en el altar de nuestro amor, mi esposo y la mujer que consideraba una hija estaban profanando cada recuerdo que yo atesoraba. Mi primer instinto fue huir, correr hasta que mis pulmones ardieran y el dolor se convirtiera en un eco lejano. Pero mis pies se anclaron al suelo, y me oculté entre las hileras de vides, mis vides, que de repente se sentían como las barras de una prisión. Necesitaba entender. Y entonces, sus palabras llegaron a mí, claras y afiladas como fragmentos de vidrio. No hablaban de amor prohibido, hablaban de cifras, de estrategias,
La oferta de Zurich es definitiva, dijo Ricardo con una frialdad que nunca le había conocido. Los libros que Javier preparó son perfectos. Nadie sospechará nada, respondió Sofía, su voz despojada de la falsa admiración con la que siempre me hablaba. Zurich, Javier, los libros, las piezas de un rompecabezas que no quería armar comenzaron a encajar, formando una imagen monstruosa. La infidelidad era solo un velo, una cortina de humo para ocultar una traición mucho más profunda y devastadora. Y entonces, escuché la frase que selló su destino y forjó el mío. Fue Ricardo quien la pronunció, con la misma calma con la que solía hablarme del clima. Elena se derrumbará. Cuando se entere, ya será demasiado tarde para detener la venta. Se derrumbará. No me vio como su esposa, su compañera de vida, sino como un obstáculo, una variable emocional que debía ser gestionada y neutralizada. Mi dolor, mi corazón roto, no era una consecuencia de su traición, sino una herramienta necesaria en su plan. Necesitaban que yo me convirtiera en la esposa despechada, irracional e histérica, para poder apartarme y ejecutar su golpe final. En ese instante, los 30 años de amor no se desvanecieron. Fueron asesinados a sangre fría. La mujer que amaba a Ricardo murió allí, entre las vides, y en su lugar, algo nuevo, gélido y terriblemente lúcido comenzó a respirar. Conduje de vuelta a casa en un silencio absoluto. El paisaje pasaba borroso por la ventanilla. Un mundo que ya no reconocía porque sus cimientos habían sido arrancados. No hubo lágrimas. Las lágrimas eran para el dolor. Y lo que sentía ahora era algo mucho más antiguo y primordial. Era la calma que precede a la tormenta, la quietud de un depredador que ha localizado a su presa. Ellos habían planeado cada detalle, habían anticipado cada movimiento, pero habían cometido un error fatal. Habían juzgado mi corazón, pero habían olvidado por completo mi mente. Querían que me derrumbara, que interpretara el papel de la víctima que me habían asignado. Y eso era exactamente lo que iba a hacer. Les daría la mejor actuación de mi vida, la de una mujer rota, mientras, en las sombras, me preparaba no para salvar mi matrimonio, sino para reclamar hasta la última astilla del imperio que me estaban robando. La cosecha amarga apenas comenzaba, y yo me aseguraría de que ellos bebieran hasta la última gota. Al llegar a casa, el silencio era un lienzo en blanco. Esperaba un torrente de lágrimas, un grito que rasgara la quietud de la noche, pero no llegó nada. El dolor era tan profundo que se había congelado, transformándose en una calma antinatural, en un bloque de hielo donde antes latía mi corazón. Caminé por las habitaciones que habíamos construido juntos, tocando los muebles, observando nuestras fotos, y no sentía nostalgia, sino el desapego de un forense examinando una escena del crimen. Cada objeto era una prueba, cada recuerdo un testimonio de una mentira de 30 años. La mujer que había conducido hasta la cabaña, llena de amor y esperanza, había muerto entre esas vides, y la que regresó no estaba buscando consuelo, estaba buscando un arma. Mi mente, que siempre había sido mi mayor activo en el negocio, se afiló, purgando toda emoción que no sirviera a un propósito. La tristeza era un lujo, la furia un descuido. Lo único que quedaba era una claridad glacial y absoluta. Mi primer impulso, el instinto animal, fue el de la confrontación. Quería ver sus rostros cuando les arrojara su traición a los pies. Quería destrozar la fachada de hombre honorable de Ricardo y la máscara de admiración de Sofía. Podía imaginármelo. Los gritos, las acusaciones, el caos, un escándalo que haría temblar los cimientos de nuestro imperio. Y entonces, como un eco helado en el silencio de mi mente, resonaron sus palabras, la llave maestra de su plan. Elena se derrumbará. Comprendí en ese instante. No era un simple comentario cruel, era su estrategia. Contaban con mi dolor. Necesitaban que yo fuera la esposa histérica, la mujer cegada por los celos, para poder marginarme, declararme emocionalmente incompetente y tomar el control total. Mi reacción predecible era la piedra angular de su conspiración. Esperaban que yo jugara la única carta que creían que tenía, la de la víctima, y en su arrogancia
Me acababan de entregar el guión de mi propia venganza. Decidí en ese momento que les daría exactamente lo que querían. Interpretaría el papel de mi vida. Me derrumbaría, lloraría, me mostraría confundida, devastada, incapaz de pensar con claridad. Dejaría que Ricardo me consolara, que Sofía me ofreciera su falso hombro para llorar, que Javier me mirara con su fingida compasión, su subestimación, su creencia de que yo era solo el corazón y no el cerebro de Viñedos de la Vega, se convertiría en mi mayor ventaja. Se moverían con confianza, creyendo que su plan avanzaba sin obstáculos, mientras yo, desde las sombras de mi supuesto duelo, observaría cada uno de sus movimientos. Mi dolor no sería mi debilidad, sino mi camuflaje. Cada lágrima sería una inversión, cada suspiro una maniobra táctica. Iba a convertirme en el fantasma de su conciencia, una presencia rota que ellos ignorarían hasta que fuera demasiado tarde. La partida de ajedrez había comenzado, y ellos ni siquiera sabían que yo estaba moviendo las piezas. Mi objetivo ya no era salvar mi matrimonio. Esa institución había sido profanada y demolida. Mi objetivo era la guerra total. No se trataba de recuperar a un hombre que ya no existía para mí, sino de proteger y reclamar cada centímetro del legado que construí con mis propias manos. Viñedos de la Vega no era suyo para venderlo. Era la materialización de mi sudor, de mis noches en vela, de mi alma entera vertida en esa tierra. Ellos habían confundido mi amor con debilidad y mi confianza con ceguera. Ahora les enseñaría la diferencia entre una socia y una dueña. No buscaría justicia, buscaría aniquilación. Desmantelaría su conspiración pieza por pieza, no con la furia de una esposa traicionada, sino con la precisión de una estratega acorralada. La cosecha de este año no sería de uvas, sino de consecuencias, y yo me aseguraría de que la suya fuera la más amarga de todas. Mi primer movimiento no podía ser impulsado por la emoción. La venganza es un plato que se sirve frío, pero también se cocina a fuego lento, con precisión y paciencia. Mi campo de batalla inicial no sería el corazón, sino las finanzas. Era el lenguaje que Ricardo y Javier entendían, el único Dios al que realmente le rezaban. Por eso, mi primera arma sería una auditoría forense. La excusa perfecta ya existía, una semilla que yo misma había plantado meses atrás en una junta directiva, la idea de una expansión internacional. Presentaría la auditoría no como un acto de sospecha, sino como una preparación necesaria, una optimización de costos para fortalecer nuestra posición antes de dar el gran salto. Sería la esposa afligida, pero responsable, la mujer con el corazón roto que, a pesar de todo, seguía pensando en el futuro del legado familiar. Su arrogancia sería mi cómplice. Convoqué una reunión en la biblioteca de nuestra casa, el espacio que siempre había sido mi santuario de estrategia. Me presenté con los ojos deliberadamente enrojecidos, vistiendo la máscara de una mujer frágil que lucha por mantenerse en pie. Les hablé de la necesidad de enfocarme en algo, de mantener la mente ocupada para no pensar demasiado. Propuse contratar a una firma externa para que revisara nuestras finanzas de cara a la expansión. Es lo que hubiéramos hecho de todos modos, Ricardo, dije. Mi voz apenas un susurro. Quizás me ayude a sentir que sigo siendo útil. Ricardo me miró con una mezcla de lástima y alivio. La tonta y emocional Elena se estaba refugiando en el trabajo. Javier asintió con una expresión de fingida solemnidad, sin ver la trampa que se cerraba sobre él. Aceptaron sin dudarlo. El primer peón estaba en movimiento. La firma que elegí no fue una de las grandes corporaciones con las que solíamos trabajar. Seleccioné a un equipo de especialistas, lobos silenciosos conocidos en círculos muy exclusivos por su capacidad para encontrar lo que no quiere ser encontrado. Eran más cirujanos que contadores. Su llegada a Viñedos de la Vega fue discreta, casi imperceptible. Se instalaron en una sala de juntas auxiliar, y su presencia era un murmullo, una sombra en la periferia de la vida diaria de la empresa. Yo les di una sola instrucción. Busquen anomalías, por pequeñas que sean, y repórtenmelas únicamente a mí. Para el resto del mundo, incluido Ricardo,
Estaban simplemente evaluando la eficiencia operativa. La guerra había comenzado, y mis soldados ya estaban tras las líneas enemigas, invisibles y letales. El primero en sentir la presión fue Javier. Su fachada de calma y control comenzó a agrietarse casi de inmediato. Lo veía merodeando cerca de la sala de juntas de los auditores, intentando entablar conversaciones casuales, ofreciendo su echante ayuda para facilitarles el acceso a los documentos. Pero mis auditores eran inmunes a su encanto forzado. Eran educados, pero impenetrables. Cada pregunta que le hacían, por inocente que pareciera, estaba cargada de intención. Observaba desde mi oficina cómo su lenguaje corporal cambiaba. El hombre que siempre caminaba erguido ahora parecía encorvarse, como si llevara un peso invisible. Su nerviosismo era el primer eco de mi victoria, una música discordante que disfrutaba en silencio. La paranoia es un veneno lento, y yo acababa de administrarle la primera dosis. Mientras el frente financiero avanzaba, abrí un segundo flanco. El digital. Necesitaba ojos y oídos dentro de su red de comunicaciones. Para eso, recurrí a mi aliado más inesperado y leal, Mateo, un joven prodigio de la informática a quien había descubierto y apadrinado desde que era un becario. Su lealtad no era hacia la empresa, ni hacia Ricardo, era hacia mí. Lo llamé a mi despacho bajo el pretexto de discutir una actualización de la ciberseguridad. No le conté toda la verdad, no todavía. Le hablé de mi preocupación por posibles fugas de información o amenazas internas que podrían comprometer nuestra supuesta expansión. Le pedí que realizara un barrido profundo y silencioso, buscando cualquier comunicación no autorizada, cualquier servidor fantasma o canal encriptado. Sus ojos brillaron con el desafío. No hizo preguntas, solo dijo: «Considéralo hecho, Elena». Mateo se convirtió en mi fantasma en la máquina, trabajando de noche, desde la seguridad de su propio hogar. Comenzó a navegar por las profundidades ocultas de nuestra red. Era un artista, moviéndose sin dejar rastro. A los pocos días, encontró el primer hilo del que tirar. Un canal de comunicación encriptado entre la computadora de Javier y una dirección IP en Zúrich. No podía acceder al contenido aún, pero su existencia era la confirmación que necesitaba. No era solo una venta, era una conspiración con actores internacionales. Me envió un mensaje simple: «He encontrado la puerta. Ahora necesito encontrar la llave». La adrenalina recorrió mis venas, fría y pura. Cada pieza de evidencia era un clavo más en el ataúd que les estaba construyendo. Con mis dos frentes de batalla activos, era hora de abrir el tercero y más delicado, la guerra psicológica. Mi objetivo era Sofía. Ella era el eslabón débil, impulsada por la ambición, pero también por la inseguridad. Necesitaba aislarla, convertirla en mi fuente de información y, al mismo tiempo, sembrar la discordia entre ella y Ricardo. La invité a almorzar, eligiendo un restaurante pequeño y discreto, el escenario perfecto para una confidencia. Me mostré vulnerable, rota. Le conté una versión cuidadosamente editada de mi descubrimiento, enfocándome únicamente en la infidelidad. Lloré, no por Ricardo, sino por la traición de una figura casi maternal. Quería que se sintiera culpable, pero también poderosa. Quería que creyera que yo la veía a ella también como una víctima de los encantos de un hombre mayor y manipulador. La actuación fue magistral. Sofía cayó en la trampa por completo. Pasó de la cautela a la compasión, ofreciéndome pañuelos y palabras de consuelo. «No sabes cuánto lo siento, Elena», me dijo, su voz teñida de una falsa sinceridad. Y entonces le ofrecí el anzuelo. «No es tu culpa, querida, es de él. Hombres como Ricardo siempre necesitan sentirse poderosos, siempre necesitan un nuevo trofeo. Me usó a mí para construir este imperio, y ahora te está usando a ti para sentirse joven. Ten cuidado. Su lealtad solo dura mientras le sirvas a sus propósitos». Planté la semilla de la duda, envolviéndola en un manto de sororidad. La vi sentir, sus ojos pensativos. La idea de que ella también era prescindible para Ricardo era un veneno que ahora correría por sus venas. A partir de ese almuerzo,
Nuestra dinámica cambió. Sofía comenzó a buscarme, a compartir pequeñas frustraciones sobre Ricardo. Se quejaba de su mal humor, de su secretismo con Javier. Están siempre encerrados, hablando de números que no entiendo. Me confesó un día. Cada una de sus quejas era una pepita de oro para mí. Me reveló sin saberlo los plazos del acuerdo con Zurich, la presión que sentían para cerrar el trato antes de la gala de la cosecha. Yo la escuchaba con paciencia, ofreciéndole consejos envenenados, alimentando su desconfianza. ¿No crees que deberías saber exactamente qué están planeando? Después de todo, tu futuro también está en juego, ¿o no? La estaba convirtiendo en mi espía, y ella creía que estaba ganando una aliada. Mientras tanto, la presión de la auditoría comenzaba a hacer mella en la alianza de los traidores. Escuché a través de las paredes de mi oficina una discusión acalorada entre Ricardo y Javier. Javier estaba pálido, insistiendo en que la auditoría era demasiado exhaustiva, que estaban haciendo preguntas peligrosas. Ricardo, en su infinita arrogancia, lo acusó de ser paranoico. Es solo Elena manteniendo su mente ocupada. Es perfecto. Nos da el tiempo que necesitamos. Deja de actuar como un cobarde. Pero la confianza entre ellos se había fracturado. Ricardo veía a Javier como un eslabón débil y nervioso. Javier veía a Ricardo como un líder imprudente y cegado por su ego. Estaban empezando a mirarse el uno al otro, en lugar de mirar hacia la verdadera amenaza que los acechaba. El primer golpe tangible llegó una semana después. Los auditores me llamaron para una reunión privada. Habían encontrado una serie de transferencias a una sociedad fantasma en las Islas Caimán, firmadas por Javier y autorizadas por Ricardo. No era la prueba definitiva de la venta, pero era una malversación de fondos clara y documentada. Era un delito. Al ver los documentos, no sentí rabia, sino una fría satisfacción. Tenía mi primera arma real, una daga que podía usar para desangrar a Javier lentamente o para asestar un golpe mortal en el momento adecuado. Guardé la copia del informe en mi caja fuerte personal. La paciencia era mi mayor virtud, y el momento de usar esa daga aún no había llegado. Casi al mismo tiempo, Mateo me envió otro mensaje. Tengo la llave. Había logrado descifrar una parte de los correos electrónicos. Eran borradores del contrato de venta con el conglomerado de Zurich, y en ellos descubrí la traición final, la más profunda. No planeaban mantener viñedos de la Vega. El plan era desmantelar la bodega, arrancar las vides y vender la tierra a un desarrollador inmobiliario para construir un resort de lujo. No solo querían robarme mi empresa, querían borrar mi legado de la faz de la tierra. Querían aniquilar 30 años de mi vida, de mi alma, por un complejo turístico. En ese momento, cualquier atisbo de duda que pudiera haber albergado se evaporó. Esto ya no era sobre justicia, era sobre erradicación. La tensión en la oficina se podía cortar con un cuchillo. Ricardo se volvió más irritable, Javier más esquivo. En una ocasión, los vi discutir en el estacionamiento. Javier gesticulaba frenéticamente, señalando hacia el edificio. Ricardo lo agarró por el brazo, su rostro una máscara de furia contenida. Estaban perdiendo el control. Su plan, que había parecido tan perfecto en la intimidad de la cabaña, se estaba desmoronando bajo una presión invisible que no podían identificar. Culpaban a la mala suerte, al estrés, el uno al otro. Cualquier cosa menos a la mujer rota que pasaba junto a ellos cada mañana con una sonrisa triste y los ojos vacíos. Mi camuflaje era perfecto. Sofía también comenzó a cambiar. Mis palabras habían echado raíces en su mente. Empezó a cuestionar a Ricardo, a pedir más detalles sobre el acuerdo, a exigir garantías para su propio futuro. Ricardo, ya bajo presión, reaccionó mal a su repentina asertividad, viéndola como otra complicación. Su romance de cuento de hadas se estaba agriando, convirtiéndose en una transacción comercial llena de sospechas. Un día, la encontré llorando en el baño. Creí que solo estoy con él por el dinero. Me sollozó. La abracé, sintiendo el hielo en mis venas. Demuéstrale que se equivoca, querida. Le susurré. Asegúrate de que tu futuro no dependa de su palabra. Estaba armándola para que luchara mis batallas.
Cerré la puerta de mi despacho esa noche y me serví una copa de nuestro mejor reserva. Contemplé el tablero de ajedrez en mi mente. El rey y su alfil estaban atrapados en una disputa interna. La reina enemiga estaba a punto de cambiar de bando, aunque no lo supiera. Mis auditores, mis torres, avanzaban implacablemente por el flanco financiero, mientras mi caballero, Mateo, se preparaba para asaltar su fortaleza digital. Ellos creían que estaban a punto de darme jaque mate, sin darse cuenta de que llevaban varios movimientos jugando mi partida. Levanté mi copa en la oscuridad, brindando por la mujer que creyeron haber destruido. La guerra silenciosa estaba ganada. Ahora, solo quedaba prepararse para la masacre pública. El aire en viñedos de La Vega se enrareció, volviéndose pesado y agrio, como un vino que se ha picado. La presión de la auditoría, que al principio era un goteo constante, se había convertido en un torrente que erosionaba los cimientos de su conspiración. Ricardo, que siempre había navegado por la vida con una confianza insultante, ahora se movía con la rigidez de un hombre que espera un golpe por la espalda. Sus sonrisas forzadas no llegaban a sus ojos, y sus estallidos de impaciencia se volvieron más frecuentes y volátiles. Javier, por su parte, era un fantasma. Había perdido peso. Su piel tenía un tono ceroso y saltaba ante el más mínimo sonido. Los veía a menudo en susurros frenéticos en los pasillos, sus cuerpos inclinados en una conspiración que ya no olía a victoria, sino a pánico. Mi presencia silenciosa y melancólica, que antes les daba seguridad, ahora parecía acusarlos desde cada rincón. Sabía que los animales acorralados son los más peligrosos, y sentía en mis huesos que estaban a punto de morder. La desesperación es una mala consejera, pero una excelente catalizadora de la crueldad. Su contraataque, cuando llegó, no fue sutil. Fue una puñalada directa al único punto vulnerable que me quedaba. La única parte de mi corazón que no se había congelado. Mi hijo, Alejandro. Él trabajaba en el departamento financiero, bajo la tutela directa de Javier. Era un joven bueno, trabajador y, lamentablemente, ingenuo. Adoraba a su padre, creyendo ciegamente en la imagen pública de hombre íntegro que Ricardo había cultivado con tanto esmero. Jamás se le habría ocurrido cuestionar una orden, una firma o una transacción que viniera de él o de Javier, su tío y mentor. Y fue precisamente esa lealtad, esa confianza pura e inmaculada, la que ellos decidieron convertir en el arma que usarían para destruirme. No se detendrían ante nada, ni siquiera ante la posibilidad de sacrificar a su propio hijo en el altar de su codicia. Su plan era diabólicamente simple. Durante semanas, Javier había estado asignándole a Alejandro tareas que implicaban firmar transferencias y autorizar pagos aparentemente rutinarios. Eran movimientos pequeños, diseñados para perderse en el vasto océano de las finanzas diarias de la empresa. Alejandro firmaba sin dudar, orgulloso de la confianza que su padre y su mentor depositaban en él. Lo que no sabía era que esos documentos, combinados y recontextualizados, pintaban un cuadro devastador. Eran las pinceladas de un fraude que ellos habían diseñado, pero que llevaba la firma inconfundible de mi hijo. Estaban construyendo una jaula para él, utilizando su propia inocencia como los barrotes de acero. Visto en retrospectiva, recuerdo haber notado a Alejandro más estresado, mencionando la cantidad de papeleo urgente que Javier le estaba pasando, pero lo atribuí a las presiones normales del negocio, ciega a la monstruosa trampa que se estaba tejiendo. La convocatoria llegó una tarde gris y lluviosa. Ricardo me pidió que me reuniera con él y con Javier en la biblioteca, para discutir un asunto familiar de suma urgencia. La solemnidad en su voz era un teatro de alta calidad. Entré y los encontré de pie junto a la chimenea apagada, sus rostros grabados con una expresión de profunda y fingida congoja. Sobre la mesa de caoba pulida, donde yo había esbozado tantos planes de éxito para nuestra bodega, había una carpeta de cuero negro. Se sentía como un ataúd en miniatura. El aire estaba cargado de una tensión tan densa que podía saborearla, un sabor metálico a traición y a miedo. Ricardo me indicó que me sentara.
Su gesto era el de un verdugo ofreciendo un último momento de cortesía. Mi corazón, esa máquina de hielo, comenzó a latir con una premonición terrible. Sabía que lo que fuera que estuviera en esa carpeta estaba diseñado para ser mi fin. Elena, no hay una manera fácil de decir esto, comenzó Ricardo. Su voz un murmullo de falsa pena. Hemos descubierto algo terrible. Y nos rompe el corazón tener que ser nosotros quienes te lo mostremos. Abrió la carpeta. Dentro, había una serie de documentos, estados de cuenta, órdenes de transferencia, correos electrónicos internos. Javier, asumiendo su papel de experto financiero, comenzó a hablar, su voz monótona y desprovista de emoción, como si estuviera leyendo un informe de autopsia. Detalló una serie de irregularidades financieras, un desvío sistemático de fondos hacia una cuenta no registrada. Habló de malversación, de abuso de confianza, de un fraude que ascendía a una suma considerable, suficiente para justificar acciones legales serias. Escuché en silencio, mi mente trabajando a una velocidad vertiginosa, buscando el ángulo, la trampa oculta en su narrativa. Y entonces, llegó el golpe. Javier deslizó un último documento sobre la mesa. Era una orden de transferencia final, la más grande de todas, a una cuenta en el extranjero. Y al final de la página, clara e inconfundible, estaba la firma de mi hijo. Lo siento mucho, Elena, dijo Ricardo, colocando su mano sobre la mía en un gesto de consuelo que me quemó la piel. Parece que Alejandro ha estado robándonos. La habitación pareció inclinarse sobre su eje. Miré la firma, luego sus rostros. Vi la lástima calculada en los ojos de Ricardo, la fría neutralidad en los de Javier. Entendí todo en un instante. No era una investigación, era una ejecución. No habían descubierto nada. Lo habían fabricado. Habían usado a nuestro hijo, a mi niño, como un peón en su juego sucio, sacrificándolo sin pestañear para salvarse a sí mismos. Por un momento, el mundo se quedó en silencio. El único sonido era el zumbido en mis oídos. El shock fue tan profundo, tan visceral, que amenazó con romper la fachada de hielo que había construido a mi alrededor. Era una cosa traicionarme a mí, robarme mi legado, pero usar a nuestro propio hijo como escudo humano, manchar su nombre y poner en peligro su futuro. Eso era un nivel de maldad que ni siquiera yo, en mi recién descubierto cinismo, había anticipado. Querían que gritara, que los acusara, que me desmoronara en una negación histérica. Podía sentir sus expectativas pesando sobre mí, esperando la explosión emocional que validaría su próximo movimiento. Pero la furia que sentí era tan blanca y caliente que se quemó a sí misma hasta convertirse en una calma aterradora. No les daría esa satisfacción. Explíquenmelo, dije, mi voz sorprendentemente firme, apenas un susurro. Javier procedió a tejer su red de mentiras, conectando los puntos de su narrativa fraudulenta. Mostró cómo las transferencias coincidían con viajes que Alejandro había hecho, cómo los correos electrónicos, sin duda sacados de contexto o directamente falsificados, parecían mostrarlo nervioso y evasivo. Era una obra maestra de la manipulación, diseñada para parecer irrefutable para una madre afligida y confundida. Cada palabra era una palada de tierra sobre el ataúd de mi hijo. Y yo tenía que sentarme allí y escuchar, asintiendo lentamente, interpretando el papel de una mujer cuyo mundo se estaba haciendo añicos por segunda vez. Mi mente, sin embargo, no estaba en duelo. Estaba grabando cada detalle, cada mentira, cada mirada cómplice entre ellos. Cuando Javier terminó, Ricardo retomó la palabra, asumiendo el papel del patriarca dolido pero decidido. Podríamos llevar esto a las autoridades, Elena. La evidencia es abrumadora. Podría enfrentarse a años de prisión. Dejó que esas palabras flotaran en el aire, que el veneno hiciera efecto. Pero es nuestro hijo. La idea de verlo destruido es insoportable. Caminó hacia la ventana, mirando la lluvia que azotaba el cristal. Una actuación digna de un premio. Hay otra manera, continuó, volviéndose hacia mí.
Una manera de protegerlo, de proteger el nombre de la familia de este escándalo. Y entonces, supe que la verdadera trampa estaba a punto de cerrarse. Este no era el final de su ataque. Era solo el principio. Y allí estaba, el ultimátum, servido con la frialdad de un verdugo. «Detén esta auditoría», dijo Ricardo, su voz despojada de toda emoción. «Están causando inestabilidad, haciendo que nuestros socios se pongan nerviosos. Despídelos mañana por la mañana». Hizo una pausa, mirándome directamente a los ojos. El depredador asegurándose de que su presa estuviera completamente inmovilizada. «Y firma los documentos para la venta. Acepta la alianza con Zurich. Hazlo sin preguntas, sin retrasos. Si lo haces, consideraré este asunto con Alejandro como un error de juventud, un terrible desliz que podemos manejar internamente. El dinero se repondrá discretamente y nadie sabrá nada. El futuro de nuestro hijo quedará a salvo». Su oferta no era un salvavidas, era una cadena. Estaba encadenando el futuro de mi hijo al silencio de mi propia destrucción. La elección era imposible, una tortura diseñada a la perfección. Por un lado, mi legado, mi justicia, la verdad por la que había estado luchando en secreto. Por otro, la libertad y el futuro de mi hijo. Ellos sabían que el amor de una madre es un instinto primordial, una fuerza que anula la lógica y la estrategia. Contaban con que yo sacrificaría todo por Alejandro. Me habían arrinconado, apuntando su arma no a mi cabeza, sino a mi corazón. Por primera vez desde aquella noche en la cabaña, sentí una punzada de auténtico pánico. La victoria, que había sentido tan cerca, se me escapaba de las manos, reemplazada por la perspectiva de una derrota total y humillante. Tenía que elegir entre mi imperio y mi sangre, y entonces les di lo que querían. Dejé que un sollozo se me escapara, un sonido tembloroso y roto. Me llevé una mano a la boca. Mis ojos se abrieron con horror y desesperación. «Alejandro, no, no puede ser», susurré, permitiendo que las lágrimas que había contenido durante semanas finalmente corrieran por mis mejillas. Me derrumbé en la silla, mi cuerpo temblando. La viva imagen de una mujer completamente rota, aniquilada por el peso de una doble traición. Ricardo se acercó, poniendo una mano en mi hombro. «Sé que es difícil, Elena, pero es la única manera de salvarlo. Piensa en él». Su toque era repulsivo, pero soporté el contacto, jugando mi papel hasta el final. Habían ganado, o eso creían ellos. Asentí débilmente, sin levantar la vista del suelo. «Lo haré», dije, mi voz ahogada por las lágrimas. «Haré lo que sea necesario para proteger a mi hijo». Pude sentir la ola de alivio que emanaba de ellos. La tensión en la habitación se disipó instantáneamente. Se miraron el uno al otro, una rápida mirada de triunfo. La tonta y emocional Elena había capitulado, tal como habían predicho. La esposa y madre había vencido a la estratega. Ricardo me dio una palmada paternal en el hombro y dijo: «Has tomado la decisión correcta. Prepararemos los papeles». Salieron de la biblioteca, dejándome sola con mi falso dolor y la carpeta negra sobre la mesa. Su arrogancia era tan monumental que ni siquiera se molestaron en llevársela. En el momento en que la puerta se cerró, las lágrimas se detuvieron. El temblor cesó. Me levanté de la silla, mi columna vertebral recta como una vara de acero. Me acerqué a la mesa y miré la evidencia que habían fabricado. No sentía miedo ni desesperación. Sentía una furia tan pura y concentrada que era casi serena. Habían cometido el error más grande de sus vidas. No me habían arrinconado, me habían liberado. Me habían quitado cualquier duda, cualquier atisbo de misericordia que pudiera haber albergado. Ya no se trataba de salvar mi negocio o mi legado. Se trataba de una guerra santa. Habían cruzado una línea sagrada, y al hacerlo, me habían dado la justificación para desatar sobre ellos una aniquilación total. Tomé la carpeta, caminé con calma hacia mi despacho y la guardé en mi caja fuerte, junto con el informe de los auditores y las pruebas que Mateo había recopilado. Eran piezas de un mismo rompecabezas,
el retrato de su propia condenación. Ellos creían que me habían dado un ultimátum con un plazo indefinido, pero me habían dado mucho más que eso. Me habían dado una fecha límite muy específica, la gala anual de la cosecha, el evento donde planeaban anunciar su gran victoria. Tenía menos de una semana para desmantelar su trampa, exonerar a mi hijo y preparar mi golpe de gracia. La presión era inmensa, el riesgo absoluto, pero el miedo había sido reemplazado por una claridad cristalina. Mi primer llamado no fue a un abogado, fue a Mateo. Le pedí que nos viéramos en un lugar seguro, fuera de la propiedad. Cuando nos encontramos, no le mostré la mujer rota que Ricardo y Javier habían visto. Le mostré a la reina que se preparaba para la guerra. Le conté todo, sin omitir el detalle de la trampa tendida a Alejandro. Vi cómo la lealtad en sus ojos se transformaba en una furia protectora. Ya no era solo mi aliado, era mi soldado, dispuesto a seguirme a la batalla más oscura. «Creen que han ganado», le dije, mi voz tranquila y letal. «Creen que me tienen controlada. Pero lo que no saben es que acaban de firmar su propia sentencia de muerte. Y nosotros vamos a ser los verdugos». Le di mis nuevas instrucciones. Ya no se trataba de recopilar información en secreto. Ahora necesitábamos un arma, una prueba tan irrefutable que no solo los expusiera, sino que los aniquilara en el acto, exonerando a Alejandro sin dejar la más mínima sombra de duda. «Necesito que encuentres la comunicación donde discuten cómo incriminarlo, Mateo. Sé que está ahí. Los hombres arrogantes siempre dejan un rastro». Le di acceso a una cuenta de fondos de emergencia, diciéndole que usara lo que fuera necesario, que contratara a quien necesitara. El tiempo era nuestro enemigo, y la discreción ya no era la prioridad principal. La velocidad y la certeza lo eran todo. Él asintió, sus ojos brillando con una determinación feroz. «Lo encontraré, Elena. Te lo juro». Mientras Mateo se sumergía en las profundidades digitales, yo me dediqué a la guerra psicológica. Llamé a Sofía, mi voz temblorosa y llena de pánico. Le conté una versión cuidadosamente construida de la historia, presentándome como una madre desesperada que no sabía en quién confiar. «Ricardo me está presionando para que venda, Sofía. Dice que es la única manera de salvar a la empresa del desastre que Alejandro ha causado. No sé qué creer». La puse en una posición imposible. Si me apoyaba, traicionaba a Ricardo. Si apoyaba a Ricardo, se arriesgaba a estar del lado perdedor si la verdad salía a la luz. Estaba fracturando su lealtad, convirtiéndola en un agente del caos dentro de su propio campamento. Los días siguientes fueron un infierno de alta tensión. Mantuve mi actuación de mujer devastada, firmando documentos preliminares que me ponían delante, moviéndome por la bodega como un fantasma. Cada firma era una promesa silenciosa de la retribución que se avecinaba. Ricardo y Javier me observaban con una mezcla de lástima y suficiencia, completamente ciegos a la tormenta que se estaba gestando. Creían que estaban manejando a una viuda en vida, cuando en realidad estaban durmiendo junto a una bomba de tiempo. Cada gesto de falsa compasión de Ricardo, cada mirada de fría indiferencia de Javier, añadía más combustible al fuego que ardía dentro de mí. Estaba contando las horas, no para mi rendición, sino para mi ascensión. La noche antes de la gala, Mateo llamó. Solo dijo 2 palabras. «Lo tengo». Mi corazón dio un vuelco, no de miedo, sino de una euforia salvaje y oscura. Tenía la grabación, una llamada encriptada entre Ricardo y Javier, donde discutían con detalles explícitos cómo fabricaron las pruebas contra Alejandro, riéndose de su ingenuidad y de cómo yo tragaría el anzuelo sin dudarlo. Era más de lo que había esperado. Era su confesión, su arrogancia inmortalizada en audio. Era la espada que usaría para cortarles la cabeza en público. La pieza final del rompecabezas estaba en su lugar. El golpe de misericordia estaba listo. Esa noche no dormí. Me senté en mi despacho, con una copa de nuestro vino más antiguo, el mismo que había llevado a la cabaña aquella fatídica noche. Pero ya no representaba un amor perdido. Representaba la supervivencia. Representaba la fuerza que nace de las cenizas. Contemplé el plan para la gala, repasando cada detalle, cada movimiento, cada palabra.
No habría errores. No habría piedad. Ellos habían elegido el campo de batalla, el escenario más público y prestigioso de nuestra industria, para celebrar mi caída. Y yo iba a usar ese mismo escenario para oficiar su funeral. La cosecha amarga estaba a punto de ser servida, y el mundo entero sería testigo de cómo sus artífices se ahogaban en ella. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. La mañana de la gala. Me vestí con un cuidado meticuloso. Elegí un vestido de un rojo profundo, el color de la sangre y del vino. No era un vestido de luto, era una declaración de guerra. Cuando bajé, Ricardo me esperaba al pie de la escalera. Me miró y por un instante vi un destello de algo en sus ojos, quizás un eco del hombre que una vez amé, o quizás solo la satisfacción de ver a su hermosa y dócil esposa, lista para ser exhibida una última vez antes de ser descartada. «Estás preciosa», Elena dijo. «Esta noche será el comienzo de un nuevo futuro». Sonreí, una sonrisa que no llegó a mis ojos. «Tienes razón, Ricardo», respondí. «Esta noche, todo va a cambiar». No tenía ni idea de cuánta razón tenía. En el coche de camino al evento, el silencio era denso. Ricardo hablaba de sus planes para el futuro, de viajes y de libertad, asumiendo que yo compartiría ese exilio dorado con él. Yo simplemente asentía, mi mente a kilómetros de distancia, en la sala de control con Mateo, quien estaría esperando mi señal. Cada palabra de Ricardo era una vuelta más del tornillo de mi resolución. Hablaba de nuestro futuro mientras planeaba destruir el de nuestro hijo. La dualidad de su naturaleza era monstruosa, y la necesidad de exponer esa monstruosidad al mundo se había convertido en una necesidad física, como respirar. El hombre sentado a mi lado ya no era mi esposo, era un espécimen. Un estudio sobre la profundidad de la corrupción humana. Llegamos a la gala. Las luces, las cámaras, el murmullo de la élite de la industria del vino. Todo el mundo nos sonreía, nos felicitaba. Éramos la pareja de oro, el epítome del éxito. Interpreté mi papel a la perfección, la esposa elegante y solidaria, aunque visiblemente triste. Acepté las condolencias por la próxima jubilación de Ricardo con una gracia ensayada. Cada sonrisa que recibía era una mentira, y cada mentira afilaba mi propósito. Busqué a Sofía entre la multitud y la encontré aferrada al brazo de uno de los ejecutivos suizos, riendo con demasiada fuerza. Nuestros ojos se encontraron por un instante. Le di una pequeña y triste sonrisa. Ella desvió la mirada rápidamente. La culpa, o quizás el miedo, ya la estaba consumiendo. Localicé a Alejandro. Estaba cerca de la barra, con un aspecto miserable. La noticia de su malversación se había mantenido en secreto, pero el peso de la atmósfera opresiva de las últimas semanas le había pasado factura. Me acerqué a él. «Mamá, ¿estás bien?», me preguntó. Su preocupación genuina era una daga en mi corazón. Puse mi mano en su mejilla. «Todo va a estar bien, mi amor. Te lo prometo. Solo confía en mí. Pase lo que pase esta noche». Vi la confusión en sus ojos, pero asintió. Ese acto de fe incondicional fue la última pieza de armadura que necesité. Ya no estaba luchando por mí. Estaba luchando por él, por la verdad que merecía. Cuando Ricardo subió al escenario, una ovación resonó en el gran salón. Se deleitó con ella, absorbiendo la adulación como una flor marchita absorbe el agua. Comenzó su discurso, lleno de falsas modestias y grandilocuentes promesas sobre el futuro de Viñedos de la Vega bajo la nueva y emocionante alianza estratégica. Miré a Javier, que estaba en la primera fila, aplaudiendo con una expresión de alivio mal disimulado. Creían que habían llegado a la meta, que habían cruzado la línea de llegada sin consecuencias. No sabían que no era una línea de llegada, sino el borde de un precipicio. Y yo estaba a punto de darles el empujón final. «Y ahora», dijo Ricardo, su voz resonando con falsa emoción, «me gustaría invitar al escenario a la mujer que ha sido mi roca, mi inspiración y el corazón de esta bodega durante 30 años. Mi esposa, Elena».
La luz del foco se posó sobre mí. El público aplaudió de nuevo. Me levanté, mi corazón latiendo con un ritmo constante y poderoso. Caminé hacia el escenario, cada paso firme y deliberado. Ricardo me tomó la mano, su piel fría al tacto. Me acercó al micrófono, esperando que pronunciara unas palabras de despedida llorosas y dignas, la bendición final para su traición. Me incliné hacia el micrófono, respiré hondo y miré a la multitud. El silencio expectante era absoluto. El espectáculo estaba a punto de comenzar. Miré a Ricardo, que me sonreía con condescendencia. Luego miré a Javier, a Sofía, a los compradores suizos. Vi sus rostros, llenos de triunfo y arrogancia. Habían subestimado a la mujer que ayudó a construir un imperio desde la tierra desnuda. Habían confundido mi amor con debilidad, mi silencio con sumisión. Habían intentado quemar mi mundo hasta los cimientos, sin darse cuenta de que yo había nacido del fuego. Levanté la vista hacia la pantalla gigante que había detrás de nosotros, donde se suponía que debía proyectarse un vídeo conmemorativo de nuestra vida juntos. Le di a Mateo la señal preestablecida, un ligero toque en mi pendiente. La trampa estaba activada. La cosecha de su desesperación estaba a punto de ser recogida. Gracias, Ricardo. Comencé, mi voz clara y resonante, desprovista de cualquier temblor. Gracias por 30 años de lecciones inolvidables. Una sonrisa gélida se dibujó en mi rostro. Y esta noche, me gustaría compartir algunas de ellas con todos ustedes. En la audiencia, vi una docena de rostros confundidos. Ricardo frunció el ceño ligeramente, una primera punzada de inquietud. Demasiado tarde. El primer acto de mi venganza ya había comenzado, y no había forma de detenerlo. La calma antes de la tormenta había terminado. Ahora, solo quedaba el huracán. Gracias, Ricardo. Comencé, mi voz clara y resonante, desprovista de cualquier temblor. Gracias por 30 años de lecciones inolvidables. Una sonrisa gélida se dibujó en mi rostro. Y esta noche, me gustaría compartir la primera de ellas con todos ustedes. Siempre verifica tus fuentes. Detrás de nosotros, la pantalla gigante parpadeó, pero en lugar de nuestras fotos, apareció un fondo negro con texto blanco. Era la transcripción de una conversación. El murmullo de la multitud se convirtió en un silencio sepulcral mientras leían las palabras de Sofía, jactándose ante una amiga de cómo tenía a Ricardo envuelto alrededor de su dedo, llamándolo un viejo tonto, que era su boleto a la cima. Vi cómo el color desaparecía del rostro de Sofía, su sonrisa congelada en una mueca de horror. Ricardo se giró para mirarla, su expresión una mezcla de incredulidad y furia. El primer eslabón de su cadena de traición se había roto, y lo había hecho en público. Antes de que el caos pudiera estallar, continué, mi voz cortando el aire tenso. La segunda lección es igualmente importante. Nunca subestimes a tu socio. La pantalla cambió de nuevo. Ahora mostraba una serie de correos electrónicos, con las firmas digitales de Ricardo de la Vega y Javier Mendoza claramente visibles. Eran sus comunicaciones internas, discutiendo con fría precisión cómo fabricar las pruebas contra nuestro hijo, Alejandro. Detallaban cómo usar su confianza para que firmara documentos incriminatorios, cómo aislar las transacciones para que parecieran un robo deliberado. Busqué a Alejandro entre la multitud. Vi sus ojos clavados en la pantalla, su rostro pasando del desconcierto al horror, y, finalmente, a una comprensión devastadora. El hombre que había idolatrado, su propio padre, lo había utilizado como un peón desechable. La traición ya no era solo mía. Ahora era una herida abierta en el corazón de nuestra familia, expuesta para que todos la vieran. Para que no quedara ninguna duda, la pantalla cambió una vez más, mostrando un documento con el membrete oficial de la firma de auditoría forense que había contratado. Gráficos, tablas y resúmenes ejecutivos llenaban la pantalla, trazando el flujo de dinero con una claridad innegable. El informe no solo exoneraba a Alejandro de toda culpa, demostrando que cada una de sus firmas fue en transacciones legítimas manipuladas posteriormente,
sino que también señalaba un agujero negro financiero que conducía directamente a una cuenta offshore a nombre de Javier. Lo vi encogerse en su asiento de primera fila, su rostro pálido y sudoroso bajo las luces del escenario. Intentó levantarse, quizás para huir, pero las miradas de cientos de personas lo clavaron en su sitio. Era un animal atrapado en los faros de un coche que se aproxima, y ese coche era mi justicia. Y eso me lleva a la lección final y más importante de todas, declaré, mi voz adquiriendo un filo de acero. El verdadero valor de un legado no tiene precio. La pantalla mostró entonces los planos arquitectónicos de un complejo turístico de lujo, con campos de golf y piscinas infinitas, superpuestos sobre una imagen aérea de nuestros viñedos. Un murmullo de indignación recorrió la sala. Eran nuestros colegas, nuestros competidores, gente que entendía que lo que Ricardo planeaba vender no era solo un negocio, sino un pedazo del alma de la región. No solo estaba traicionando a su familia, estaba traicionando su propia herencia, dispuesto a arrancar las vides que mis manos habían plantado para construir un monumento a su codicia. El conglomerado suizo, sentado en la mesa de honor, parecía tan petrificado como los traidores. Su reputación se estaba desintegrando en tiempo real. Y entonces, asesté el golpe de gracia. Pero quizás sea mejor que lo escuchen de boca del propio visionario. Hice una señal casi imperceptible y un archivo de audio comenzó a reproducirse a través de los potentes altavoces del salón. La voz de Ricardo, inconfundible, llenó el silencio. Primero, sus palabras a los compradores suizos. El legado no importa, solo el dinero. Denme mi precio y la tierra es suya para que la arrasen. Luego, el audio de su llamada con Javier, la prueba que Mateo había desenterrado. Se reían de la ingenuidad de Alejandro, se reían de cómo yo, la emocional Elena, me derrumbaría y les entregaría todo para salvar a mi hijo. La risa de mi esposo resonó en el salón, despojada de su encanto, revelando la podredumbre que había debajo. Vi su rostro. El terror puro y absoluto había reemplazado a la arrogancia. Estaba desnudo, expuesto, aniquilado por sus propias palabras. El salón explotó. El silencio se hizo añicos por los flashes de las cámaras y los gritos de los periodistas. Ricardo, Javier y Sofía estaban atrapados en una tormenta de su propia creación. La alianza se desintegró en un instante. Ricardo se giró en el escenario y le gritó a Javier que era un incompetente, un ladrón que lo había arrastrado a esto. Javier, desde su asiento, señaló a Sofía, acusándola de haber envenenado la mente de Ricardo. Sofía, llorando histéricamente, gritó que Ricardo le había mentido, que le había prometido un futuro que ahora estaba en ruinas. Se devoraban unos a otros como lobos, confirmando su culpabilidad con cada acusación, con cada insulto. Su destrucción no fue solo profesional, fue un espectáculo grotesco de su colapso moral. Y yo les había dado el escenario más grande posible para su acto final. En medio del pandemonio, levanté la mano pidiendo silencio, y sorprendentemente, lo obtuve. Me acerqué al micrófono por última vez, mi voz tranquila, pero con el poder de un trueno. A partir de este momento, Ricardo de la Vega, Javier Mendoza y Sofía Ramírez quedan despedidos de Viñedos de la Vega. El acuerdo de venta con el conglomerado Zurich queda cancelado de forma inmediata y permanente. Hice una pausa, dejando que mis palabras se asentaran. Esta bodega no está en venta, nunca lo estuvo. Luego, mis ojos encontraron a mi hijo, y que quede constancia, ante todos ustedes, que Alejandro de la Vega es un hombre de honor, cuya única falta fue confiar en las personas equivocadas. Su nombre queda limpio, aquí y ahora. Coloqué suavemente el micrófono en su soporte. El sonido de la retroalimentación resonó por un segundo antes de que el caos se reanudara. No me quedé a verlo. Di la vuelta y bajé del escenario, mi vestido rojo una estela de fuego entre la multitud congelada. La gente se apartaba a mi paso, sus rostros una mezcla de asombro, respeto y quizás un poco de miedo. No miré atrás.
Caminé con la cabeza en alto, atravesando el salón. Mi propósito, un faro en la oscuridad. Mi destino no estaba en las ruinas de mi pasado, sino en el futuro que acababa de reclamar. Caminé directamente hacia Alejandro, que me miraba con lágrimas en los ojos, no de dolor, sino de una comprensión abrumadora. Lo abracé, y en ese abrazo silencioso, el imperio de cenizas de Ricardo se desvaneció, y el mío, forjado en la verdad y el acero, comenzó a levantarse. El pandemonio que dejé atrás en el salón de la gala no fue más que un ruido sordo y lejano para mí, mientras el mundo que Ricardo había conocido se desmoronaba en un torbellino de flashes y acusaciones. Yo me movía con una calma que no había sentido en 30 años. Era la calma de la certeza. Alejandro caminaba a mi lado, su mano protectora en mi espalda, su silencio un bálsamo para la herida que su padre le había infligido. No necesité quedarme para ver cómo los agentes de seguridad, discretamente alertados por mi equipo legal horas antes, escoltaban a un Ricardo balbuceante y a un Javier catatónico fuera del recinto. Vi a Sofía, su rostro desfigurado por el llanto y el rímel corrido, siendo apartada por los periodistas como un obstáculo insignificante. No sentí placer en su caída, ni siquiera odio. Sentí el desapego de una cirujana que acaba de extirpar un tumor maligno. La operación había sido un éxito, y ahora, por primera vez, el cuerpo podía empezar a sanar. La tormenta legal que desaté fue rápida, brutal y precisa. Mi equipo de abogados, armado con la montaña de pruebas irrefutables que habíamos recopilado, no dejó lugar a dudas. Ricardo y Javier fueron acusados de múltiples cargos: fraude corporativo, malversación de fondos, conspiración y, gracias a la trampa que le tendieron a Alejandro, coacción. La grabación de su confesión fue la pieza clave que selló su destino. No hubo un juicio largo y mediático. Sus propios abogados les aconsejaron declararse culpables a cambio de una sentencia reducida. Sofía, enfrentada a cargos de espionaje industrial y complicidad, cooperó plenamente a cambio de libertad condicional, su carrera y su reputación hechas cenizas. El conglomerado suizo, temiendo un escándalo internacional que manchara su imagen, se retiró de inmediato, emitiendo una disculpa pública y desapareciendo de mi radar para siempre. La justicia no fue un proceso lento, fue una demolición controlada. Su ruina personal fue tan completa como la legal. Javier, sin el paraguas protector de la empresa, fue devorado por sus deudores de juego, perdiendo su casa, sus ahorros y su dignidad. La última vez que supe de él, trabajaba como contable en una pequeña empresa de logística, un fantasma de su antiguo yo. Ricardo lo perdió todo. Sus cuentas fueron congeladas para restituir los fondos malversados, y el divorcio, que yo instigué con una eficiencia glacial, lo dejó sin nada más que sus deudas legales. La alta sociedad que tanto le gustaba cortejar le dio la espalda, convirtiéndolo en un paria, un chiste de mal gusto. La vida de lujo y libertad que anhelaba se transformó en una celda de concreto y en el olvido social. Su castigo no fue solo la pérdida de su libertad, sino la aniquilación total del ego que lo había impulsado a traicionarme. Al día siguiente, regresé a Viñedos de la Vega. El aire era diferente, más ligero. El sol parecía brillar con más intensidad sobre mis vides. Reuní a todos los empleados en el patio central. Sus rostros, que el día anterior estaban llenos de incertidumbre, ahora me miraban con una mezcla de asombro y un respeto renovado. No hablé del escándalo, ni de la traición. Hablé del futuro. Les hablé de mi visión, de un legado basado en la integridad, la pasión y la excelencia. Anuncié un nuevo programa de participación en los beneficios, convirtiéndolos a todos en socios de nuestro éxito. Ya no era la esposa del jefe. Era la líder indiscutible, la matriarca que había protegido su hogar de los lobos. En sus aplausos, no escuché alivio, sino lealtad. Una lealtad forjada en la verdad, mucho más fuerte que la que se compra con carisma falso. Esa tarde, me senté con Alejandro en la terraza, con vistas a las hileras interminables de vides.
El dolor en sus ojos había sido reemplazado por una nueva madurez. «Nunca supe de lo que eras capaz, mamá», me dijo, su voz teñida de admiración. «Yo tampoco», le respondí con sinceridad. Le expliqué que la fuerza no nace de la ausencia de heridas, sino de la decisión de no dejar que te destruyan. Le ofrecí el puesto de director de operaciones, no como un regalo, sino como un reconocimiento a su carácter y su lealtad inquebrantable. Aceptó con una seriedad que lo envejeció 10 años y, a la vez, lo hizo más fuerte. En ese momento, nuestro vínculo se redefinió. Ya no éramos madre e hijo en el sentido tradicional. Éramos socios, los guardianes de un legado que habíamos salvado juntos de las cenizas. En lugar de esconderme del inevitable circo mediático, lo enfrenté de frente. Concedí una única y exclusiva entrevista a la revista de negocios más influyente del país. No me presenté como una víctima, me presenté como una estratega que había defendido lo suyo. Conté la historia, no con rencor, sino con la fría claridad de un caso de estudio sobre la traición corporativa y la resiliencia. Cada palabra estaba calculada para fortalecer nuestra marca. Viñedos de la Vega no era una empresa herida, era una fortaleza que había resistido un asedio. La historia se volvió viral, no como un chisme de sociedad, sino como una leyenda empresarial moderna. Me convertí, de la noche a la mañana, en un símbolo de poder, integridad y venganza elegante. Las ventas, en lugar de caer, se dispararon. Mi primer acto como única dueña y directora ejecutiva fue simbólico y transformador. Eliminé el apellido de la Vega de nuestra marca. Ya no representaba una sociedad, sino una mentira. La empresa renació bajo un nuevo nombre, uno que lo decía todo. Elena. Era simple, audaz y definitivo. Rediseñé personalmente las etiquetas, optando por un estilo minimalista y poderoso que reflejaba mi nueva identidad. Cada botella que salía de mi bodega ya no llevaba la historia de una pareja, sino la firma de una reina. Fue un movimiento arriesgado, pero el mercado respondió con un entusiasmo abrumador. Elena no era solo vino, era una declaración de independencia, y la gente estaba ansiosa por beber de esa copa. El poder es un lenguaje que se entiende universalmente. Unas semanas después de la gala, recibí una llamada del nuevo CEO del conglomerado suizo. Se disculpó profusamente por el desafortunado malentendido y tuvo la audacia de sugerir que aún estaban interesados en una asociación mutuamente beneficiosa, esta vez bajo mis términos. No lo dejé terminar. Mi legado no tiene precio, y mi integridad no está en venta, le dije, mi voz tan fría como el hielo. Y para que quede claro, no somos socios, somos competidores, y a mí no me gusta perder. Colgué el teléfono antes de que pudiera responder. La sensación de poder absoluto, de tener el control total de mi destino, era más embriagadora que cualquier vino que hubiera probado jamás. Para celebrar este renacimiento, decidí crear una cosecha especial, un vino que encapsulara la esencia de mi viaje. Usé las uvas más viejas y resistentes de nuestro viñedo, aquellas que habían sobrevivido a sequías y heladas. El proceso de elaboración fue intenso y meticuloso, resultando en un vino de un color rojo oscuro, casi negro, con un sabor complejo, audaz y un final que perduraba en el paladar. No podía tener otro nombre. Lo bauticé La Viuda. No era un nombre de luto, sino de soberanía. Era el vino de una mujer que había enterrado su pasado para gobernar su futuro. Antes de su lanzamiento, ya era una leyenda. La primera edición se agotó en cuestión de horas, convirtiéndose en el vino más codiciado y aclamado de nuestra historia. Los meses se convirtieron en un año de prosperidad sin precedentes. La bodega Elena no solo se recuperó, sino que alcanzó nuevas cimas de éxito y prestigio. Me movía por las salas de juntas y las ferias internacionales, no como la sombra de un hombre, sino como la fuerza dominante que siempre debía haber sido. Alejandro se convirtió en mi mano derecha, un líder astuto y respetado por derecho propio. Juntos, expandimos nuestro imperio, adquiriendo nuevos viñedos, explorando mercados innovadores y construyendo un futuro sobre una base de honestidad y ambición compartida.
Había transformado las cenizas de mi antigua vida no en un monumento al dolor, sino en la plataforma de lanzamiento de mi verdadero yo. Una tarde, mientras revisaba los informes en mi despacho, mi asistente me entregó una carta con un matasellos de la prisión estatal. Era de Ricardo. La caligrafía, antes firme y arrogante, ahora era temblorosa y suplicante. No necesité leer más allá de las primeras líneas, llenas de un arrepentimiento patético y una apenas velada petición de ayuda financiera. No sentí nada, ni rabia, ni lástima, solo un vacío absoluto. Sin una palabra, me levanté, caminé hacia la chimenea y arrojé la carta a las llamas. Observé cómo el papel se retorcía y ennegrecía, cómo las palabras de mi antiguo verdugo se convertían en ceniza y humo, desapareciendo para siempre. Era el último fantasma de mi pasado, y acababa de exorcizarlo. Al amanecer del día siguiente, caminé sola por mis viñedos, como tantas otras veces. Pero esta vez, todo era diferente. El aire olía a tierra fértil, a promesa, a victoria. El rocío sobre las hojas de parra brillaba como diamantes bajo el sol naciente. Cada vid, cada grano de tierra, me pertenecía. Levanté una copa de la viuda hacia el horizonte, el líquido oscuro arremolinándose como una tormenta contenida. No estaba brindando por el pasado, ni siquiera por el presente. Estaba brindando por el futuro, un futuro que yo, y solo yo, escribiría. Una sonrisa lenta y decidida se dibujó en mi rostro. La cosecha amarga había terminado. Mi reinado acababa de comenzar.